rompamos el mito y es como no, se vale no estar bien, se vale levantarte un día hinchado, sintiéndote mal, se vale. Y se vale también contarlo, y se vale también contar las experiencias. Va a ser una pregunta que se me acaba de ocurrir, que no tienes que responder acá por ser un poquito personal, pero para que te pienses. Mentira, yo no, sabes que yo no puedo responder a eso. Ya no iba a tener más conversaciones triviales. Oh, ok. Ya no me conformaba con el, ¿qué? ¿Usted qué más? Bien, usted no, bien, chévere. Nos quitamos todo esto, Sí. nos empelotamos de herramientas Y construimos algo. y construimos algo que sirva más. Cuando me preguntaban, ¿y usted cómo está? Y yo les decía, más o menos. Uh-huh. ¿Y Y ahí ya. qué recibías? Cambio absolutamente la cara. Claro. Tú estás acostumbrado a que cuando, sobre todo entre hombres, cuando tú le preguntas a otro cómo estás, es una formalidad. Sí. Tú realmente no le estás preguntando cómo está. Tú estás siendo educado, si es la palabra, cortés, como cordial, o es una cosa aprendida. De acuerdo. Si toda esa información que me han dado realmente no es verdad, porque entonces ¿por qué me estoy sintiendo así? De acuerdo. Y acuérdate que cuando yo te hablo a ti es porque a mí se me pasó por la cabeza en un momento que tal vez todo sería más fácil si yo no estaba. Exacto. Ese es el día que levanto la mano. Mi persona de confianza definitivamente es Juan Pablo Raba. Y hoy hay un episodio muy especial. Se nos cayó la persona que venía y yo a quien llamé, a mi persona de confianza. Él es Juan Pablo Raba. En mi sala es tu sala. Y esta conversación con mi querido Juan Pablo, que algunos de ustedes conocerán como mi esposo, yo su esposa, está patrocinada, traída a ustedes gracias a nuestra Diamantina y la Perla, que es nuestra segunda casa, y por supuesto a Women Working for the World. Vamos a hablar temas que nos interesan a todos y a todas. Así que no se pierdan de esta conversación. En mi sala es tu sala. Ya, aquí. Mi sala es tu sala. Hoy tiene el gusto de invitar a alguien con quien mi sala es tu sala. Básicamente, compartimos todo en la vida. Es Juan Pablo Raba, pero hace 14 años, para que no me corrija, compartimos también una pasión muy grande en conjunto, que es el impacto social, que es trabajar en temas de impacto social, de diversidad, de equidad, de género, también de asimilación y otros temas interesantes que creemos que son parte vital de nuestra vida. Sin embargo, Juan Pablo Raba hoy está acá por una casualidad del destino. Juan Pablo, bienvenido. Me gusta que tuviste que pensar los 14 años, pero le llegaste. Sí, exacto. Nosotros hablando de equidad y roles y de desmitificar los mitos. Sí. Yo soy el que se acuerda de los aniversarios. Yo soy el que se encarga de la decoración de la casa. Sí. De casi toda, no toda, pero de casi. La última palabra la doy yo en decoración. Siempre, Creo. porque ella dice que mi sala es tu sala, pero realmente ella sabe que en nuestro caso su sala es su sala, mi sala es su sala. Exacto. Y nuestra sala es su sala. Pero bueno. las matas y todo lo que pasa por Sí, la casa. sí. Y además esto está bonito que lo digas porque hoy estamos en una de nuestras salas, que es Diamantina y la Perla. Absolutamente, Y hay que amamos, agradecerle que siempre. amamos siempre con locura. Total. Se ha vuelto parte y parte fundamental de nuestra vida. Y bueno, nada, sí, exacto, por una casualidad del destino, estoy aquí reemplazando a Catalina Escobar. ¿Qué peso tan O sea, a grande? Catalina le dan 2 gripas al año, pero Una son fue hoy. monumentales. Exacto. O sea, son, si salen en los periódicos y todo. Entonces, Cata, o sea, yo Pero no... ¿sabes qué me parece importantísimo? El mensaje para Cata y las personas que tienen ese cargo de poder tan importante como el de ella, que es presidenta de una fundación, que es board member de tantas juntas directivas, que hace tantas cosas, es que está bien estar enferma y estarse en casa. Catalina, qué maravilla que puedas descansar tu enfermedad y curarte Total. en casa, porque siempre tendremos un buen reemplazo para ti. Siempre hay un buen reemplazo. Y efectivamente, qué importante lo que estás diciendo. Yo creo que ¿Qué vas a decir al respecto? nada, que yo entendía, tú me hablabas mucho de la importancia de descansar, toda la vida lo has hecho, pero realmente hasta hace 10 días que no me dio un infarto no entendía realmente la verdadera importancia de descansar. ¿Qué te dije yo el día que te dio el infarto? Que por qué iba a hacerme eso, que no tiene ninguna necesidad. Pero voy porque como me da tanta rabia estar enfermo, como a mí no me Sí. gusta sentirme ni medianamente débil, no me gusta sentir que no estoy a mi 110% permanentemente. Oye, me habían ofrecido un café, no solamente voy a decir. Sí, ya viene un café, pero te puedo dar del mío. Exacto, Prueba ya, ¿me vas a dar del tuyo? Sí, es una porque estamos en cámara. En cámara, o sea, esto no pasa. Puedes tomar Yo no más había- y todo. Yo no había entendido, está muy caliente. Ten cuidado, tú te quemas con eso. No, me toca abrirlo y ¿Tú te quitarle. quemas? Sí.
yo realmente no había entendido que hay procesos normales en los que el cuerpo sencillamente a veces necesita descansar. Parar. Sí, así que... ¿Y parar ¿qué es parar, Juanpa? ¿Qué has aprendido estos días? O paras ¿Qué o es te parar? paran. O paras o el cuerpo te para. Sí. Literalmente. Esto, a pesar de que lo mío fue un acontecimiento muy extraño, al que tú me dijiste que no fuera, que fue era una terapia con ozono en la sangre, me dijiste, ¿para qué vas a ir ahí? Y yo, no, es que sí. Bueno, me pasó lo que me pasó. Es muy importante aprender realmente, pero realmente a descansar. Y descansar es... No hacer. No hacer, es que es eso, es no hacer, ¿no? Tú dices, no, es que yo descansé todo el día y estuve todo el día en el teléfono. No, una cosa es estar en casa todo el día, una cosa realmente es descansar todo el día. Y estos días que me he pegado como 2 siestas diarias, o sea, he estado realmente descansando. Pero además tienes que pensar, y quiero traer a colación otra vez a Cata, que ustedes son personajes, porque la gente no se imagina, ¿no? Nosotros hacemos Mi Sala es Tu Sala generalmente con emprendedores, presidentes de compañía, gente que está muy ocupada oyendo la voz de otras personas todo el tiempo, oyendo las historias, solucionando, y resulta que eso agota muchísimo, no solamente el cerebro, el cuerpo, sino el alma también, ¿no? Es como tú estás recibiendo todo el tiempo eso y tú lo haces, ¿no? Tú trabajas con grupos, cuando actúas estás con gente, con grupos de 300 personas, cuando estás con Los Hombres y Lloran, estás one on one, cabeza a cabeza con una persona oyéndole su historia, que por más de que te conmueva y sea maravilloso, también hay un drenaje emocional, espiritual. Total, ¿no? y es, sabes que nunca lo había como pensado y realmente, o sea, nunca había pensado en la carga que trae. Yo siempre había pensado como, tenemos un dicho, o bueno, una forma de hablar en las filmaciones y es, ¿cuál es tu número en el call sheet? ¿No? Y pues si eres protagonista eres el número 1, y ahí viene el número 2, 3, 4, digamos que no es una lista de importancia, simplemente una lista de presencia dentro de la obra audiovisual. Exacto. Punto. Pero siempre he pensado que mientras más arriba estás en el call sheet, mejor te tienes que portar y mejor tienes que trabajar, o más tienes que trabajar para que el ambiente sea lo más agradable posible para todo el mundo. Porque si el número 1 no da es ejemplo, necio, consentido, no da ejemplo, llega tarde, eso automáticamente se refleja de forma negativa en el resto del call sheet y por ende en todo el equipo de producción. Y es que los actores no somos para nada las personas más importantes de un set, pero somos los que tenemos que dar la cara finalmente. De acuerdo. O sea, la verdad es que finalmente cuando se va a filmar la escena, de la única persona que no podemos prescindir es de esa cara que sale, que es la del actor, actriz en su momento. Y nunca lo había pensado, pero sí hay una presión. Sí hay una presión total de mantenerte, de mantener y tal vez esa misma presión, y como para hacer esto, de la que estaba hablando antes, vino un poquito de ahí. Y es que realmente durante una filmación uno no se enferma, uno se puede enfermar. Tú me has visto a mí, normalmente me enfermo después de la filmación. Total, después, ¿no? Y le pasa a mucha gente. ¿Sabes a quién recuerdo? Para interrumpirte ahí un momento, a Daniel Sanpero Espina, a quien siempre le salían granos después de, por ejemplo, una publicación o algo. Daniel, te mando muchos saludos, pero esto es real y pasaba. Me acuerdo que Daniel siempre que estaba de director de Soho le pasaba algo así, le salía un grano, algo le salía después del estrés, y a mucha gente sí, y eso me quedó sonando en la cabeza siempre. Hay gente que le salen fuegos, a ti a veces te salen fuegos, o sea, te da fiebre interna después de... Fíjate que yo normalmente me doy cuenta que tuve fiebre cuando me sale el fuego después, pero no le presto atención mientras me está pasando. ¿Y el aprendizaje de todo esto es cuál? El aprendizaje es que hay que descansar, pero descansar de verdad. Hay que aprender a descansar. Entonces, sí, no todos los días hay que montar en bicicleta, no todos los días hay que levantarse. Y hay un tema, además, hay como una presión un poquito de algunos... Exacto, de algunos de la sectores, sociedad, ¿no? De la sociedad, que todo es productividad. Claro. Es como, hay que producir. El famoso cuento de mi amigo Edwin, ¿te acuerdas? Durante la pandemia, que pone un post, un gran amigo con el que había trabajado en Six, y durante la pandemia nosotros así arrastrados, viendo cómo hacíamos con los chinos, sobre todo yo, porque Moni decidió en ese momento ser muy productiva, y yo fui el niñero de la casa, el niñero escogido. El cocinero, el niñero, todo. Yo trabajaba en internet. Impresionante lo que trabajó Moni.
pero me acuerdo que te pone el post como, si no sales de esta pandemia con un nuevo negocio, un idioma nuevo o una nueva certificación, no digas, no le eches la culpa a las circunstancias, es que eres vago. Literalmente ponía así. Le escribí como, amigo, esto puede clasificar también para los que tenemos hijos. Perdón, qué pena, no lo pensé, ya lo borro, súper poco considerado de mi parte. Pero sí, realmente hay una presión social por no descansar. Por estar siempre produciendo. Y ojo, y ahora yo le quiero sumar una cosita también. Hay una presión social hoy en día que viene además de cómo nos vemos en el social media, de que si estamos descansando, estamos también preciosos, mostrándonos en nuestro mejor momento. El descanso también es espectacular, te levantas linda, perfecto, ¿no? Estás en la hamaca y no puedes estar acabado, sino tienes que estar bien presentado. O sea, siempre. También hay un social media anxiety, una ansiedad que trae como publicamos en redes sociales, de que inclusive en el descanso, en tus vacaciones, hay que estar trabajando. Y todo tiene que ser perfecto y todo tiene que ser alegre. Y bueno, creo que con espacios además como pues los hombres y yo, lo que justamente estamos tratando de hacer es como hablamos mucho de desmitificar la vida misma, ¿no? Sí. Y es como rompamos el mito, y es como no, se vale no estar bien, se vale levantarte un día hinchado, sintiéndote mal, se vale. Y se vale también contarlo, y se vale también contar las experiencias. Tengo varias preguntas que me ha hecho gente a través de las redes sociales. Precisamente hay una preciosa, hay una que me gustó mucho porque si bien tú has hablado del tema, la persona, esta mujer, esta mamá me decía, ¿por qué a Juan Pablo lo que lo rompe es cuando nace Josefina? Entonces yo le contesté de manera pues escueta y le dije, yo no te puedo contestar por Juan Pablo, pero siento. Entonces me dijo, es porque Josefina es una niña, es una mujer que se le rompe todo. Y le digo, hay un poco de uno y un poco de otro. También él empieza como su crisis de la mediana edad, que es cierta, que le pasa a los hombres. Entonces quisiera que en ese contexto tú nos contaras qué fue lo que te rompió cuando nació Josefina. Porque cuando yo estaba embarazada estás muy feliz. Uh-huh. Y también redondeando eso, si nos puedes llevar a qué sentiste cuando nació Joaquín, ¿no? Como para antesala de... Empezando por el principio, con Joaquín, como yo siempre he querido ser papá, muy identificado con ese texto de Matthew McConaughey en Green Lights. Sí. Cuando dice que él se encontró con la actuación o que lo encontró a él, lo que sea, y que se encontró con una cantidad de cosas en la vida, se encontró con producir. Lo mismo me pasó a mí. Yo nunca supe que quería ser, pero siempre supe que quería ser papá. Susanito. Yo era lo único que sabía. Tú lo sabes, me leí todos los libros, prestaba más atención que tú en el curso profiláctico. Yo sabía todo, yo te decía a ti cuándo respirar, o sea, lo sabía todo. Sí. Entonces, cuando nace Joaquín, a mí particularmente lo que me pasó es que, además de que tenía muchas ganas de ser papá, cuando llega Joaquín entiendo por qué además o sea, tenía o sea, era algo que me llamaba tanto la atención o que me... ¿Por qué? Porque eso sí no lo hemos hablado nunca. Y entiendo, sí hemos hablado, lo del cambio del punto de vista. Ah, claro. Y es que yo siempre había sentido toda mi vida hasta ahí que tenía una cámara acá permanentemente. Y esa cámara continuamente me hacía replay de lo que hacía, de lo que decía, de mis interacciones. Y era agotador. Sí. Cuando nace Joaquín, esa cámara por fin se va hacia ustedes. Sí. Y entonces es como... ¡Qué fantástico! Sí. Fantástico porque es entender, esto no tiene nada que ver conmigo, qué aburrimiento todo el día, yo, mío, lo que yo hago, lo que yo digo, para mí, ¿sabes? O sea, era como ¿hasta cuándo? Y eso pues que éramos jóvenes, ¿no? Sí. Éramos jóvenes. Entonces fue un gran descanso y fue curioso porque es el momento en el que más responsabilidad sientes que tienes, pero se me quitó un peso encima gigante. Y se me abrió una caja de herramientas diferente. Sí, y esa sensación de que nunca más vas a estar solo en la vida. Sí. Y eso me dio un ánimo y una fuerza y un coraje de sentir que podía contra absolutamente todo. Fue muy Rey León el momento además. Fue como, sí, totalmente. Fue muy bonito. Pero sí me pasó algo. Sí. Y es que más allá de ser un papá muy chévere, no sentí tampoco que había que hacer como ningún cambio. Ok. Como que todo estaba bien. ¿No? Todo lo que yo era, me había traído hasta ahí y era perfecto. Sí, te reafirmó. Casi, yo lo sentí. Cuando tú recibes a Joaquín, cuando nace Joaquín, el médico me va a pasar a Joaquín y yo le digo, no, páselo a Juan Pablo. Este es de Juan Pablo. No que Joaquín no sea mío porque es mío de mi propiedad y yo de él. Pero fue muy bonito porque
Juan Pablo estuvo muy envidioso 9 meses. Envidioso Claro. mal. Le Si yo salió hubiera hasta podido estar panza. embarazado, hubiera estar embarazado. Me tuve que engordar 94 kilos para sentirme un poco embarazado. Total, fue impresionante. Estaba Era un envidioso oso. y me decía, tú estás sintiendo todo. Entonces en ese momento fue como, es tuyo, tenlo tú, disfrútalo tú, cógelo Total. tú. Y fue como esa entrega de Rey León fue muy impresionante, que Absolutamente. fue totalmente diferente cuando llegó Josefina. Entonces, bueno, para hacer un fast forward, Sí, claro, claro. llega Josefina y lo que me pasa, y tengo que aclarar algo, yo no me rompo, a mí no me rompe Josefina, Sí, me agrieta, me despierta, sí. ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, es un despertar duro porque es un sacudón. Momento que algo que no contamos que es importante. Cuando nació Joaquín, antes de que naciera Joaquín, Juan Pablo quería tener mínimo 4 hijos. Y Eso es 5. muy importante que lo tengan en clase. 5 o 7. 3. Si hubiera podido tener 7. Acuérdate que no me gustan los números Exacto. pares, entonces eran 5 o 3. Exacto. Y tenemos 2, que es par. Exacto. Y yo soy la que le pido a Josefina. Yo Sí. un fin de semana le digo, me voy a poner otra vez mi Mirena o me dejas embarazada este fin de semana o si no cerramos esa... Tienes 48 horas. Exacto. Y hay mujeres que podemos sentir literal cuando estamos ovulando y yo estuve muy segura que yo había quedado embarazada ese fin de semana. Tal cual. O sea, fue muy divertido porque fue como o el sábado o el domingo, pero quedé embarazada. Ahí está. Y Josefina, nosotros estábamos, ese trío dinámico que teníamos era un trío dinámico que funcionaba perfecto. Era todo muy fácil. Era súper fácil. Era a pesar demasiado... del primer año de Joaquín. A pesar de, que no de las dormía. complejidades, digamos, Sí. normales, era una dinámica muy sencilla. Sí. Y llega Yoyo, y además de que, pues, ya hoy en día nos damos cuenta que nos rompe completamente el status quo, porque Sí, es así sí, que nos ese rompe, sí lo rompió. la dinámica, para bien absolutamente, pues, porque ¿cómo imaginarse hoy en día una vida sin Josefina? no, obvio que no. Pero a mí lo que me pasa en ese momento, para responder la pregunta, Sí. es que yo no me rompo, pero sí se me abren muchas grietas. Ujú. Esas grietas sobre todo tenían que ver con realmente hacerme preguntas importantes, como ¿quién soy? Lo que yo he hecho hasta ¿Cuándo ahora. pasa eso? ¿Para quién? La recibes, esa la recibes. No, yo la primero. recibo. La recibes. Fue además La un parto recibo. zen, súper tranquilo. Súper tranquilo todo, y esos días que empiezan a pasar, empiezo a llorar mucho, empiezo Sí. a llorar con mucha angustia. Iba en el carro y empiezo a llorar. Tú sabes que yo lloro mucho, Sí, pero sí, sobre sí, todo de sí. agradecimiento, de Sí, alegría. sí, pero no de angustia. Tú ahí me dices, wow, gracias por... O sea, pero empecé a llorar con mucha angustia. Sí. Y yo digo que la culpa es de las matemáticas. Sí. Empiezo a contar y digo, yo tengo 42, Josefina, cuando tenga 20 yo tengo 62. ¿Cómo se me ocurre hacer esto en este momento, con esta profesión? ¿De qué manera pienso que esto es? Y vivíamos en la casa de los sueños, vivíamos en el barrio de los sueños. Sí. Estaba estrenando película con Jennifer Garner y cuando me pega, cuando más me pega, justo fue devolviéndome del estreno de la película con Jennifer Garner. Sí. Y es que yo me estoy regresando y de repente me di cuenta que no disfruté mucho realmente el estreno y no me acordaba, era como simplemente porque estaba muy angustiado de pensar en la bebé que tenía en la casa. Y el ser niña Sí. me cuestiona el hombre que yo soy o era. Sí. Esa es la gran pregunta que ella hace, que me Esa es pareció la gran muy curiosa. pregunta. Esa es la gran pregunta. O sea, es el ver y el sentir es yo no sé si hubiera ese pasado. individuo en femenina. Exactamente. Yo no sé si hubiera pasado si hubiera sido niño. Sí. No sé si hubiera pasado igual. Sí, sí, sí. Pero el hecho de que sea Josefina, de que sea niña, me hace replantear y cuestionarme mi propia relación con el femenino, Sí. mi relación contigo, Sí. con mi mamá. Sí. O sea, empiezo realmente con exparejas, o sea, Sí, empiezo sí, como a ir claro. para atrás. Porque, digo, sobre todo, quiero que Josefina tenga las mismas oportunidades y pueda tocar las mismas puertas y hacer las mismas cosas que tal vez Joaquín quisiera hacer. Ujú. ¿Por qué siquiera lo pusiste como en tela de juicio? O sea, no es algo que yo nunca Claro, lo he puesto, no, ¿me entiendes? obvio. Yo vivo, pues, hace 14 años con una mujer que tiene esos parámetros muy claros, que no tiene límites. Pero educada por hombre, también hay que decirlo, ¿no? Educada Es que, por un y hombre, por por dos abuelas muy también, fuertes. sobre todo Julieta, que tiene una presencia masculino fuerte, que Sí. le tocó encargarse de una dinámica familiar. Mima muy, también. Lo que pasa es que es muy también femenina, Mima, pero tiene un tal masculino cual, impresionante. Tal cual. Empecé realmente a cuestionarme la equidad. Ok.
claro, para mí tampoco era un rollo. Sí, para mí, porque como yo también crecí con mi mamá, que es una mujer sumamente fuerte, con Claudia, la esposa de mi papá, que es una mujer que trabajó a la parte de mi papá Lili, siempre. tu tía, exacto. Mi tía nunca, pero por eso me llama la atención. Yo nunca, claro, pero... ¿En qué momento sientes que Joaquín podría tener más? O sea, no lleguemos a eso hoy. No tiene un momento específico. Simplemente empiezas a ver la información y empiezas realmente como a entender, vale, cómo va a ser la vida de ella. Sí. Como empiezo a proyectarme tanto a futuro, tal vez es por eso. Sí. Como empiezo a ver la de 20 años y a mí de 62 empiezo a ver, ok, ¿cómo va a ser su vida de 20 años? ¿Cuáles son sus oportunidades? Voy a hacer una pregunta que se me acaba de ocurrir, que no tienes que responder acá por ser un poquito personal, pero puede ser, esto es lo que sucede en casa generalmente, puede ser que te hayas reflejado un poquito en Liliana, tu hermana, y en ti, y en las oportunidades que tuvo cada uno, o nada que ver. No, creo que es un caso distinto. ¿Ustedes tuvieron las mismas oportunidades? Es un caso distinto. Nosotros tuvimos las mismas oportunidades. Okay. Nosotros, a ver... Es una para que te pienses. Mentira, yo no, sabes que yo no puedo responder a eso. Okay. Yo desde mi lado, desde este masculino, yo no puedo responderte si mi hermana en su femenino tuvo las mismas oportunidades que total. yo. No sé si tuvo la misma relación con mi papá. Sí. Yo sé que siempre tuvimos la oportunidad de estudiar en la casa y se nos dio, digamos, por igual. Pero no me atrevo a responder esa pregunta. Se me acaba, sería muy irresponsable de mi parte. Y creo que es una pregunta que le haremos algún día a Lili, tu hermana, porque se me acaba de cruzar por la cabeza, ¿no? Es como ella en su femenino vio esa relación en casa y cómo la percibiste tú, fíjate. Y te agradezco que no la puedas responder, aunque si lo hubiera respondido estaría Mi bien, hermana tuvo un corazón muy rebelde siempre, sí, que en muchos casos admiro y que le volvió complicado su caminar en la casa muchas veces porque mi papá... Una persona de carácter muy fuerte en donde las cosas eran como se decían ahí. Como él decía. Yo era mucho más adaptable y maleable y mis bandidajes salieron muy pocas veces a la luz porque siempre los hacía, porque yo sabía que si los profesores pensaban bien de mí, todo hacia abajo iba a estar bien. Perfecto. ¿Vale? Mi hermana siempre fue un poco más rebelde contra ese sistema. Sí. Y siempre dijo lo que sentía, lo que pensaba. Fue más rebelde contra el sistema de cómo funcionaba la casa, en términos de mi papá y Claudia y demás. Yo siempre fui más más bien como por los laditos. ¿Qué tiene más valor hoy en día? No lo sé. Tal vez el transitar para mí ha sido más suave, por haber sido así. Y para mi hermana siempre ha sido un poco más frentero, por ser más su difícil, personalidad. Sí, claro. Pero sí, efectivamente no me atrevería a responder eso. Entonces, lo que me pasa tal vez con Josefina o con Joaquín es que el mundo, a pesar de que hemos mejorado y hoy sabemos más, como dices tú, todavía no está donde debería estar. En términos de salarios, en términos de posiciones de liderazgo, en términos de igualdad de oportunidades, en términos de igualdad de género, en términos de que... En una misma situación de una calle de noche, una mujer no va a poder transitar con la misma, de pronto, tranquilidad con la que transitaría un hombre. Y vete a las casas, en la misma situación en las casas. La casa, relación de una mujer a una niña, a un niño con su papá o su mamá, no es la misma. No es la misma. En muchas casas comienza a ser diferente, ya han caminado, han hecho ese camino, pero sigue siendo muy diferente, el ser niña a ser niño. Entonces, bueno, como te digo, yo estoy casado contigo y yo sé que eso en casa siempre va a estar rebatido, discutido y va a ser resuelto de una forma equitativa. Josefina nos manda, no hay ninguna equidad en la casa. Nos manda absolutamente. A todos, a Joaquín, a ti. Pero es maravilloso. Sí, realmente claro. Es maravilloso que ella sea la figura que llega a la casa y agarra el control. Sí, ella agarra el control y no lo suelta. No lo suelta. No le da chance al hermano. Más bien nosotros creo que tenemos que trabajar en Joaquín. Claro. para que sienta eso. Entonces, eso me empezó a hacer que me cuestionara mucho la persona que yo era, el hombre que yo era, mi relación con lo femenino y mi relación con la vida y el mundo. Y esa grieta se empieza a volver más grande y empiezo a realmente identificar que estoy navegando una crisis de la mediana edad que de alguna forma simplemente estuvo, la primera grieta fue Josefina porque es la que me hace hacerme las preguntas incómodas, correctas, difíciles y me muestra los dos caminos y es como podemos seguir por acá que ha sido suave con sus inconvenientes como que sea, pero este tipo ha resuelto o
nos quitamos todo esto, Sí. nos empelotamos de herramientas Y construimos algo. y construimos algo que sirva más. Pasó algo muy interesante en todo ese tiempo, tú lo has hablado ya, pero igual me gustaría que ahondáramos ahí, es que muchos hombres, mujeres también se acercan a ti siempre, tienes amigas entrañables que se acercan y conversan contigo temas muy profundos, pero empezó y siempre ha sido así, es que no podríamos decir que comenzó ahorita, tú eres una persona que abiertamente recibe la información de una manera muy empática, entonces eso hace que la gente se sienta cómoda contigo, pero en toda esa época de Los Ángeles, la gente se acercó mucho a ti. Productores, directores, ejecutivos, riders de bicicleta, y empezaron a conversar contigo como de sus dolores, como de sus situaciones. ¿Por qué crees que pasó eso? ¿Hay algo cambiando también en el hombre, algo aflojando un poquito? ¿Qué está pasando? No, eso empezó a pasar cuando yo decidí romper con el status quo. Ok, ¿cómo fue? Cuando yo empiezo a navegar mi propia crisis, Sí. que lo hablamos, que empezamos a trabajar con María Antonieta, yo decido que quería, lo primero que decidí, la primera decisión que yo tomé en navegar esta crisis era que ya no iba a tener más conversaciones triviales. Ok. Ya no me conformaba con el, ¿qué? ¿Usted qué más? Bien, usted no, bien, chévere, pum, pim, pam. Listo, Había chao. habido igual, yendo hacia atrás, Sí, pero había sido cositas, siempre, cambios interesantes, cambios... pero creo que era un tema como simplemente de realmente querer oír a la gente. Ok. Tú sabes que a mí me gusta más oír que hablar. Sí. Entonces, de una conversación yo siempre me voy a poner el lado del que oye más que el le habla. Sí. Salvo contigo que me obligas a hablar. Esto... Y lo que empezó a pasar fue que de forma muy determinada Sí. empecé a decidir los momentos en los que rompí el status quo de la conversación. Como por ejemplo. Cuando me preguntaban, ¿y usted cómo está? Y yo les decía, más o menos. Uh-huh. Y ¿Y ahí qué, ya. qué recibías? Cambió absolutamente la cara. Claro. Era como en el podcast el otro día decía, era como la escena de Talladega Nights de Will Ferrell, que no sabe qué hacer con las manos cuando tiene un micrófono. Sí, sí. La gente no sabía qué hacer. La gente no, ¿cómo así? Pero ¿cómo así? ¿Qué te pasa? Podemos poner de ejemplo también el último o uno de los recientes episodios de White Lotus, cuando Walton Goggins está esa oyendo conversación. esa conversación. O sea, Si no la han oído, es maravillosa. maravilloso. Es como esa conversación en Bueno, donde te pero así desarticulan. es lo mismo. Cuando te preguntan, tú estás acostumbrado a que cuando, sobre todo entre hombres, cuando tú le preguntas a otro ¿cómo estás? Es una formalidad. Sí. Tú realmente no le estás preguntando cómo está. Tú estás siendo educado, si es la palabra, cortés, como cordial, o es una cosa aprendida, De acuerdo. pero nadie está esperando que tú le digas más o menos, o mal. ¿Por qué? Porque estoy atravesando una crisis de la mediana edad. Pucha, ¿qué es eso? En mi caso es esto, esto y esto. Y ver cómo cambiaba y ver ese cambio de energía a empezar absolutamente cerrados a la posibilidad de que esto esté pasando, a decirme, pucha, mi papá murió deprimido. Mi mejor amigo se suicidó hace 2 meses. Sí. Mi esposa está pasando por una depresión hermano, tremenda. Yo me siento así. Y preguntarle a todo el mundo, ¿y con quién lo hablas? No, con nadie. Wow. Ahí fue cuando te lo comento a ti. Sí. Y ahí es la primera vez que tú me dices, tienes Sí. que hacer un podcast. Y obviamente no te hago caso. Sí, pero no te sentía, está bien la construcción del podcast, un poquito también vale la pena hoy traerlo acá, no es una construcción desde el business, o sea, desde, vamos a hacer este No, negocio. lo que pasa es que tú entendiste la validez de la información, porque eso es lo que tú haces. Tú eres periodista, tú eres Sí. informada. A ti la información te gusta, entonces tú sabes reconocer muy bien la En donde información. hay, claro, en donde cuando hay es algo importante, sí, de acuerdo. Lo reconociste ahí y también lo reconociste cuando yo no quise hacer más el podcast. Cuando grabo 4 episodios y te digo, yo no voy a hacer esta vaina, y tú me dices, Sí. Juanpa, puede que no lo quieras hacer, pero por lo menos saca esos 4 episodios porque se dijeron cosas importantes. Sí, porque si la gente le habla a uno es porque hay algo importante que oír, y así sean 3 gatos, porque no esperábamos además millones ni cientos de miles, sino esperábamos que la conversación estuviera ahí y que cayera. Que se volviera más normal. Sobre todo Sí. pensábamos eso, no normalicemos la conversación. De acuerdo. Nunca nos imaginamos todo lo que viene después. Pero tú eres la primera que reconoce como esa necesidad de, es que aquí hay información. Y después empiezo yo a investigar. 8 de cada 10 suicidios son masculinos, 75% de las personas que van a terapia son mujeres. Y ahí yo digo... ¿Hombres o mujeres? Mujeres. 75% son mujeres, sí, son mujeres. exacto. Muy chiquito el hombre. Entonces, el ahí es grupo de donde yo hombres. me empiezo, además de toda esta crisis con la que estaba navegando, se empieza a juntar toda esa información y digo, espera. O sea, además de yo estar poniendo en duda todo lo que soy, tengo toda esa información
que hace que esté más en duda todavía, porque si a mí me dijeron que yo puedo con todo y soy un berraco y yo no tengo por qué estar triste, mi papá me decía que la depresión no existía, que era un tema de flojos, si toda esa información que me han dado realmente no es verdad, porque entonces ¿por qué me estoy sintiendo así? De acuerdo. Y acuérdate que cuando yo te hablo a ti es porque a mí se me pasó por la cabeza en un momento que tal vez todo sería más fácil si yo no estaba. Exacto. Ese es el día que levanto la mano. Y tú me dices como, no, compadre, tenemos demasiado trabajo, aquí hay que... O sea, esto es como ni se te ocurra, ¿no? Exacto. En tu forma siempre como de... ¿Quién va a pagar los impuestos? Yo me pongo a llorar cuando hay que hablar con los contadores. O sea, ¿quién va a hacer esto? Esto no lo sé hacer yo, Entonces, el gas, el agua. con muy buen humor, pero muy... pero buscamos muy rápidamente. clara de que había algo que estaba pasando. Sí. Empezamos a buscar. Un llamado importante ahí. Siento que nosotras las mujeres tenemos también estas conversaciones pendientes con nuestras parejas, con nuestros hijos. Estoy hablando además del masculino. Como venimos de sociedades primordialmente educadas para que el masculino no se comunique de esa manera, ignoramos esas señales, no las atendemos correctamente y resulta que nos las están dando de alguna u otra manera, de una comunicación distinta, que tenemos que prestarle atención. Si somos tan intuitivas y nos consideramos tan... Amo los mensajes de los hombres. Los amo. Pero me conmueven mucho también los de las mujeres. Sí, claro. Que me dicen... ¿Qué te dicen? Nunca lo había visto así. No me lo había pillado. Creo que he sido muy dura con mi marido. Sí. Mi mamá siempre me había dicho que tenía que buscarme un hombre fuerte. En conversación proveedor. con Erika de la Vega, ella me lo Sí, dijo. Me dice, yo veía a un hombre llorar y me daba media vuelta y salía corriendo. Sí. O sea, ¿qué es eso? Y todavía ni siquiera lo entiendo. O sea, ¿sabes? De acuerdo. Hay un tema que lo hemos dicho muchas veces, y perdón si suena trillado, pero el patriarcado ha afectado mucho lo femenino, pero también ha afectado mucho lo masculino. Por supuesto. O sea, nosotros... El patriarcado lo practicamos hombres y mujeres. Claro, ¿no? la No imposición, es como... la imposición hacia esas cargas de deberes, ¿me entiendes? Del deber ser, deber exacto. sin derechos prácticamente, o derechos muy mal enfocados. Totalmente, exacto. Derechos, ¿me entiendes? Medievales, de los derechos casi que sobre la mujer. Sí. ¿No? O sea, pues estamos clarísimos de todo eso. Es una conversación muy profunda y muy... Y que tendremos en algún momento. Esa la vamos a dejar ahí porque esa la vamos a tener en otro momento que es muy profunda. Pero nos ha afectado a los dos tremendamente. Y muchas mujeres vienen también con las abuelas que les decían como, mire, usted... Y con sus mamás. Lo que necesita es un man que sea el proveedor. Y si el man no es el proveedor, no sirve para nada y a otra cosa mariposa. O sea, es... Tengo ahí una pregunta, Juanpi, porque en mi sala es tu sala. Nuestro fin común siempre va a ser el poder entender cómo seguimos avanzando con este modelo que se inventa la Juanfe, Cata, y cómo le llegamos a más niñas e impactamos niñas, mujeres y familias y sociedades. ¿Por qué es importante el mensaje que tú estás llevando? Porque además nos vuelves a acompañar esta vez en el foro Women Working for the World. ¿Por qué es importante el mensaje hoy en día, como lo estás llevando, como lo has ido caminando? Te llaman mucho a conferencias hoy en día, estás acompañando equipos de trabajo desde un lugar muy especial, un lugar que la gente no se imaginaba o que si se imaginaba no había desarrollado. Entonces tú también has desarrollado un modelo importante que tiene que sumarse a la ecuación inclusive de los feminismos, ¿no? Traer esta conversación, el oír y también articular con los hombres, ¿cierto? Con lo masculino, no solamente con los hombres, con lo masculino inclusive que tenemos nosotras las mujeres. Yo creería, Monkey, que uno de los grandes objetivos que tenemos con este espacio también es entender de qué manera, pero sobre todo entender la importancia de que es un trabajo que hacemos juntos. Que mujeres por un lado es supremamente poderoso y es muy importante, y hombres por otro lado también ha sido importante de muchas maneras, pero si no nos vemos, reconocemos, oímos y aceptamos, vamos a seguir cada uno por nuestro lado. Y eso ha sido algo muy bonito con esto que estamos hablando de los mensajes que hemos recibido, y es cómo hacemos para que esta conversación no sea aquí y aquí, sino que sea aquí. Total. Es fundamental. Cuando hablamos de salud mental masculina, cuando decidimos poner nuestra vulnerabilidad o la mía en primer lugar, no es porque queremos demostrar que podemos
ser femeninos, de ninguna manera, no tiene nada que ver con eso. Esto no tiene nada que ver con nuevas masculinidades tampoco. A mí ese término, nos hemos alejado bastante de eso. Se trata con que realmente rompamos el mito de lo que significa ser hombre o ser mujer y cuáles son las tareas que nos han impuesto y cómo son los derechos y deberes y qué es lo que supuestamente tenemos que hacer por ser hombres o mujeres. De acuerdo. Entonces, lo único que pretendemos desde este espacio es, nosotros también somos vulnerables. No es que podamos ser vulnerables, nosotros somos vulnerables y queremos encontrar espacio en donde podamos mostrarnos como tal, dialogarlo, para hablarlo, que simplemente podamos unificar y tal vez a través de ese espacio, a través de esa vulnerabilidad, podamos encontrar un pequeño punto de enlace porque son muchos los que tenemos que buscar. Eso es un tejido. Ahí tenemos uno. Tú eres vulnerable, yo también lo soy. Ah, pero yo no sabía que tú podías hacerlo. No, mira, es que tal vez tú no me habías dejado porque, sí, es que es verdad, yo no podía con que un hombre fuera vulnerable. Ah, ok, tenemos un punto en común. De acuerdo. Qué chévere, o sea que tú también sientes miedo por la vida, también te preocupa esas cosas. Sí, y me da unas ganas de llorar. Y puedo hacerlo también, exacto. Ahí está, ahí logramos un punto de unión. ¿Hacia dónde vamos en este momento? No sabría decirlo muy bien, pero cada día estamos tejiendo. Totalmente. Estamos poniendo nuestro granito de arena. ¿Qué te motiva cada día? Corto. ¿Qué motiva? ¿Por qué? No, tú sabes que a mí... Si no es, no nos vamos a ir largo. No, tú sabes que a mí me motiva la vida en general. Listo. Yo, a mí todo me motiva. Una palabra que te describa. Puntual. Puntual. Insoportablemente puntual. Dijiste una. Sí, pero yo le estoy sumando. Y la otra dice por allá, es que todo lo contrario. Qué horror. Que hable la productora. Libro que recomiendes en este momento. Lo que pasa es que estoy demasiado enamorado de Murakami. Bueno, Murakami. 84. ¿Por qué? Porque es maravilloso. Sí. Porque es demasiado. 1984. No, se llama 1000Q84. A 1000Q84. Lo he visto 10 veces. Porque es que cuando lees a este hombre dices, ¿cómo es posible que se escriba tan bonito? O sea, es una cosa demasiado linda. Sí, te tiene encantado. Sí. Un podcast. El único que oye es el de él, de una vez les digo. No, ni siquiera. Me toca poner tareas ahí. Pero es que ni siquiera lo oigo. Bueno, lo oyes cuando estás aquí. Bueno, un podcast. Los hombres y lloran, puede ser de golpe. Puedes recomendar Los hombres y lloran. Te les recomiendo Los hombres y lloran. No, pero yo nunca recomiendo nada mío. No me hagas hacer eso. Bueno, entonces. No, mi sala es tu sala. Gracias. Muy bien. Un audiolibro. Porque además aprendimos a oír audiolibros. Sí. Se llama Este dolor no es mío. Pero es mi audiolibro y hay que practicar. Pero no sé si está en español. Sí, no sé. En español, 100 años, no, bueno, tampoco porque es narrado por mí. Esto... No, sí, 100 años de soledad narrado por Bueno, 100 años de soledad es una belleza oírlo. Es una belleza oírlo. Sí. Porque además uno se va imaginando todo. Es la película que uno mismo se hace. Una misma se hace. Sí. Esa es una belleza. Sí. Pero un momento, Este dolor no es mío, que se lo lean, si no lo pueden oír en español. Sí, habla sobre el trauma generacional, que creo que es muy importante en este remedio. Viaje que todos hemos empezado y para nosotros fue muy revelador, ¿no? Sí. Y para mí fue el primer audiolibro, además. Aprender a oír un libro tiene toda una ciencia. Hoy oigo todo. Yo les voy a recomendar de una vez un podcast. Diana Uribe. Señor, se le olvidó todo. Es que tú sabes que yo soy muy mal. Bueno, tu mantra personal, Raba. ¿Cuál sería mi mantra personal en este momento? Pues tengo uno que me gusta mucho que es slow is smooth, smooth is fast, que ese despacio es suave, suave es rápido. Aplíquenlo para lo que quieran en la vida. Sí. Sobre todo yo que soy como tan afanado, me sirve para eso. Un lugar que te inspire. Mi casa. ¿Qué hábito no puedes dejar? Roncar y roncar. No, mentiras. ¿Qué hábito no puedes dejar? Cuéntale a la audiencia. Tu sala es montar en bicicleta. Mi sala es tu sala. Montar en bicicleta. Perfecto. ¿Quién es tu mayor apoyo? Tú. Ok, ¿quién más? Joaquín y Josefina. Apoyo, Ricardo. Maite, Ricardo, Maite, Karim, claro. O sea, los amigos son un apoyo y un tejido importantísimo. Total. En este momento, Dani también. También, Dani Posada. Exacto. Sí, hemos tejido, la verdad,
una cosa bien bonita, ¿no? Sí, y la familia también es un bonita. apoyo de muchas otras, de Sí. muchas Gonzalo, Gonzi, a su manera. Sí, tu madre de alguna Mi tía manera Lili, también mi cuando mamá la me apoya necesitamos. y me conflictúa y pasa de todo. Pero Sí. también es apoyo, mi ¿Y sabes padre, qué? mis tías que te También hay que quieren. aprender a reconocer como... A veces pensamos que esos apoyos, los apoyos más importantes son solamente de las personas que nos rodean toda la vida. Sí. A veces esos apoyos es importante reconocerlos y aceptarlos De personas con las que tal vez no nos vamos a volver a cruzar. Total. ¿No? Alguien diría que son como angelitos o algo, pero a veces un conductor, un taxista, te puede dar la palabra que necesitabas Total. en ese momento. Total. Y si estás abierto a la experiencia, la vas a reconocer. Te apoyo es el banco que lo apoya a uno cuando tiene que pedir un préstamo, apoyo. Sí. O sea, gracias a todos los que nos han apoyado en 14 años. Subaru, Diamantí La Perla. Suzuki, o sea, es como la Juanfe. Propane. Aquí gracias a todos los apoyos que siempre tenemos. Bueno, una frase que te motive. Tengo como presbicia, estoy leyendo. Una frase que motive. El único día fácil fue ayer. Ok. El único día. El único día fácil fue ayer. Esa no me acordaba. The only easy day was yesterday. Ok. Tal vez era Oh, por easy day, ¿te acuerdas? Sí, easy day. También easy day. Easy day, easy day. Oh, siempre podría ser peor. Siempre Se podría me ser quedan peor. muchas frases de los Navy Sí, SEALs, del total. entrenamiento que hice con los Navy SEALs. Esa, it could always be worse. No, obvio. También hice un entrenamiento, a ver, corto, hice un entrenamiento para una serie americana que se llama Six y nos pusieron a entrenar salvajemente. Y cuando estábamos, hagan de cuenta, estábamos a las 2 de la mañana metidos en 36 el horas. agua, después de 36 horas de ejercicio, así De no con el agua dormir. ahogándonos tal, y siempre nos gritaban desde la orilla, it could always be worse, ¿no? Como que Sí. siempre podría ser peor. Podrías estar en este momento con un agujero de bala en De la... acuerdo. ¿Sabes? O sea, y te ponían... Y esa mentalidad de... A mí me fascina, me parece Me gustó importantísima. mucho, sí. La practico, además. Creo que sin yo Sí. decir que es mi frase, mi mantra, es mi mantra. Tú eres la persona más Sí. positivamente negativa que conozco. Exacto. Pero es que tú eres dos personas en una. O sea, después ya podemos meternos a hablar de eso. El día del infarto de Juan Pablo, rápidamente para contarles que fue por un procedimiento que le hicieron, no es que se fuera a infartar, infarto tipo 2 quiere decir eso, no, tu corazón está perfecto, pero te asustaste tanto que te Exacto. infartaste. O sea, cuando la gente literal. dice, alguien se murió del susto, eso puede pasar. Puede pasar. La gente me decía, ¿no? Que cómo habías... Es una pregunta recurrente, después también la podemos ahondar un poquito, pero es ¿cómo estás tan tranquila? No es que yo esté tan tranquila, mi espalda está asumiendo todas esas intranquilidades, pero aquí el poker face es el que soluciona porque no hay otra cosa que hacer. Y como tú te ríes cuando estás nerviosa, Sí, me entonces... dio mucha risa. Sí. Cuando Juan Pablo me llamó, pues ahí no me dio tanta risa, le estaba dando el infarto, pero ahí fue como, yo solo podía pensar, era 3 personas a la vez diciendo como, fue pucha, ya voy para allá, tranquilo, respira profundo, tranquilo, respira, él empezó a llorar, él muy angustiado. Ya estoy saliendo para allá, llamamos a su mejor amigo, él ni se acuerda de esto, pero en tripartita, hablando con Ricardo y ya saliendo a rescatarlo, y al mismo tiempo yo solo podía tener risa porque decía, pucha, no puede estar pasándome esto, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Si yo les contara un día mis historias, he sido enfermera básicamente de mis exparejas y de Juan Pablo 14 años. Hay que Eso entender como qué es lo que está pasando ahí. tenemos que analizar bien. Tengo que titularme de enfermera. No, porque tú eres, eso sí. O sea, yo también soy muy bueno Tú eres para muy reaccionar frente a bueno, las tú eres crisis. muy Los bueno, dos somos sí. muy buenos para reaccionar frente Y a de la hecho, si crisis. no hubiera reaccionado así en tu crisis, posiblemente sería Pero otra yo historia. hago, pero tú organizas, Sí. que es más importante. Yo voy, hago, yo te rescato, te salgo. O sea, si yo tengo que hacer lo que sea, yo te Tenemos saco una de ahí. historia buenísima de una boda y un niño, por ejemplo. Exacto, Una boda yo me arcoíris. tengo que pasar por encima de la culebra y saco al niño. Sí, o sea, sí. no tengo rollo. Pero tú eres la Un que día les organizas. contamos eso. Exacto. Si quieren, se las contamos. No hoy. Me escriben y se las contamos. 2 más. Un logro reciente. Algo que te haga sentir orgulloso, personal, pequeño, además de haber sobrevivido un Infarto. infarto. Haber continuado con Los hombres sí lloran a pesar de mi propia cabeza, Maravilloso. que en su momento me tenía un poquito agobiada. Un fracaso del que has aprendido una lección y digas, fue pucha, esto fue un fracaso, pero qué bonito fracaso porque de aquí salen flores. Casi que de todos, es que de cualquier fracaso que tú tengas. ¿Alguno que te acuerdes? Pucha, es que desde perder papeles, a ver, Perder todos los días recientemente. papel. La billetera es un fracaso. No, todos los pero días. papeles actorales. Ah, ok. Perder papeles actorales. ¿Papeles? No Sí, sé. sí. No sé.
Es verdad, los actores tienen un tema, los actores, las actrices. Llega un los momento que si tú no artistas. aprendes a lidiar con el fracaso en Total. mi profesión, te chiflas. De acuerdo. Entonces no te podría decir cuál, que no sé, que alguna cosa que haya perdido últimamente actoral, pero la verdad no tengo ni idea, Monkey Ring. No tengo ni Estoy idea cuál sería un pensando en un fracaso en este fracaso. momento. Como algo que uno diga, no, Fíjate hubo que- uno muy duro que además por puro hombre nosotros no contamos, pero hubo uno muy duro, una cosa que ya era para ti, fue muy duro, la trabajamos porque además, Ok, un papel allá en Los Ángeles. tuvo que ver que eras Claro. colombiano en su momento, no Sí, vamos a fue- decir sí, sí, otra sí, sí, nacionalidad, sí, fue una situación pero fue muy duro porque sí. era tuyo, ya lo habían negociado, era algo muy, muy importante. Sí. Y se sintió como un fracaso, ¿no? Se sintió, aunque no fue fracaso tuyo, se sintió como un fracaso de quienes estuvieron envueltos, que no vieron esa oportunidad tan bella de tener a ese actor Sí. que ya lo habían escogido, pero literal por ser colombiano, no pesó suficiente al final. No importa, después te acuerdo en la casa. Te dio duro, pero sí. Ah, ok, sí, ya. Sí. Ya, sí, Nos sí. dio duro a todos, fue entender también. Sí. Ojo, pero no lo estoy diciendo, a ti se te pasa y ya cuando lo sacas del sistema se te Sí, saca. vemos el producto y a mí tampoco me gustó mucho el Claro, producto pero como no tal. importa, pero fue darnos cuenta que el ser colombiano en tu caso Sí, es jugó- el tema. Y es que y no puede ser un fracaso para ser una colombiano, casa, ¿me entiendes? Es para como- una casa en donde nunca para nosotros ha sido un tema, Total. como que de repente lidiar con esos temas es difícil. Sí, ¿Sabes? literal. Nosotros que siempre hemos sido Con un poquito como- de xenofobia, con un poquito de... Sí. ¿Me entiendes? Eso yo no sé... No, es difícil entender, Sí. entender para nosotros como que Sí. pueda haber sesgos de ese tipo. Fue muy raro. Entonces tal vez es por eso, Total. ¿sabes? Y entenderlo y Pero, como que... para terminar, y ahora sí en serio, de algo que no pudo ser un fracaso, que fue, cuenta esta historia porque me parece súper importante. Estabas haciendo una película, no vamos a decir cuál. Por porque eso no era importante los importa. matrimonios, para que la gente se acuerde de cosas. Estaba haciendo una película fantástica en donde a Juan Pablo le piden hacer un acento y le dicen, es que Juan Pablo, hablas como americano, por favor, no, haz un acento gringo, acento latino. Y Juan Pablo ya estaba molesto por esas peticiones que le están haciendo y le dijo a los productores, cuéntame qué acento latino quieres que yo te haga. ¿Quieres que haga de dominicano? ¿Quieres que haga de mexicano? ¿Quieres que haga de colombiano? ¿De qué acento gringo me estás diciendo? Pues somos muy diferentes, somos diversos. Hay un uniqueness en cada uno de los acentos, inclusive si te hablo en inglés con un acento de ellos. Y fue muy lindo porque esos productores aprendieron una linda lección que hubiera podido ser un fracaso. Tú hubieras podido, conociendo a Juan Pablo, hubiera podido salir de ahí y... Pero no salió así. Me llamó, conversamos y le dije, hay una oportunidad de educar a través de lo que les estás diciendo. Total. Que te lo digan, ¿qué acento quieren? Centroamericano, ok. Logremos un acento centroamericano, aunque son muy distintos. Ellos querían simplemente que el papel sonara más latino. Y para Sí. ellos que sonara más latino era simplemente que el inglés no fuera tan correcto. Sí, exacto. Lo que pasa es que les daba pena decir que querían que hablara inglés mal. Sí. Entonces aproveché la oportunidad para dar una pequeña, no sé si lección, pero informar, tal Sí, vez. sí, sí. Sobre Y salió muy bien. que pues yo soy un ser muy, muy latino, pues yo soy Sí. colombiano, de padre argentino, criado en España, o sea, tengo de dónde ver muchos tipos Eres de muy bueno en los latinidad. acentos, eres excelente en los Pero acentos. tal vez la lección más grande ahí es que efectivamente en ese momento que veo a la protagonista, eran como las 2 de la mañana en Los Ángeles, hacía un frío tremendo, la veo, todo el mundo estaba esperando ese momento, y mi primera reacción fue irme del set. Sí. Yo me quería ir del set. Los quería mandar a todos para allá. Y haber podido respirar, hablar contigo, calmarme, regresar y haber continuado hizo que tuviera una muy buena relación con el director, con Pierre Morel. Y hoy en día somos amigos, además de que somos amigos, me llama, ¿me entiendes?, para otros proyectos, me llamo para freelance, y hoy en día somos muy amigos con la protagonista. Total. Y seguramente si me hubiera... Y los productores me han llamado para otros proyectos. Entonces siempre pues, a lo que le hemos jugado es que este proyecto nos lleve al siguiente, al siguiente, al siguiente. Entonces ahí está, lo que ha podido ser un gran fracaso y una gran pelea. Y un ego, exactamente. ¿Sabes? Exactamente, le ganamos al ego. Sí, creo que la lección más importante de esa noche es que le ganamos al ego. Total. Que finalmente, como nos hemos dado cuenta en este viaje, es el único enemigo real que tenemos. Es ese. Y es que todos los días ahí está. Sí, y ojo, y para
cerrar, y te agradezco mucho por haber estado en mi sala, que es tu sala, literalmente. Tu sala, que es tu sala. No, estoy también raro. Yo creo que el gran mensaje es que tenemos que oír más. Siempre lo decimos, que tenemos que estar prestas a oír más a la otra edad, a la otra persona, a la que está enfrente de nosotros, sin importar, o importando más bien su uniqueness, su diversidad, sus características especiales. Y es la razón por la que trabajamos además con la Juanfe y con Women Working for the World, porque podemos estar más cerquita a esas personas a las que les podemos hacer puente y que seguramente muchas otras veces nos hacen puente a nosotros. O sea, esto es algo que se retroalimenta. Esto no solamente es como nosotros sino nos hace muy felices, ¿no? Yo creo que el gran éxito del formato podcast es que es algo muy sencillo. De acuerdo. Y es que realmente es back to basics y es una conversación entre dos personas, sin celulares, sin distracciones, y es que ya casi no lo hacemos. El día que hice el podcast con mi amigo Ricardo, que es mi mejor amigo, que vive en el mismo edificio, y yo le preguntaba, ¿hacia cuánto tiempo nos sentamos a hablar 1 hora? Sí. ¿Por qué no? Porque sin como el no tenemos celular, tiempo, sin estar sin el o sea, yo creo que por eso es que la gente finalmente dice, ay, qué conversación tan chévere, y es que es una conversación completamente normal, que cualquiera podría tener y que no le estamos dedicando suficiente tiempo a hacer. Muy bien, por más podcast. Esto fue Mi Sala es tu Sala con Raúl. Mi Sala es tu Sala fue traída a ustedes gracias a Diamantina y La Perla.